El capítulo 20 de Juan nos comienza a hablar sobre la tumba vacía. La tumba vacía es aquello que representa la nueva dispensación, donde Jesucristo ya había resucitado de los muertos y donde todas las promesas de Dios a través de el Espíritu Santo vienen a ser nuestras gracias a que Jesucristo venció la muerte. Y en María Magdalena vemos que fue la primer testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y vemos que entonces ella pues corrió entonces a los discípulos para dejarles saber, y Juan y Pedro van corriendo, encuentran la tumba vacía y pues se van perplejos. Pero entonces María se quedó en el área, y entonces el Señor Jesucristo se le presentó y le dijo, yo pues soy el maestro. Y ella dice Raboni, que quiere decir maestro, y ella pues Jesucristo le dice María. Y vemos que entonces Jesucristo le dice en el versículo 17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces ella corrió a decirle a los discípulos. Entonces pasó unas 12 horas más tarde, y entonces vemos que llegó la noche de ese mismo día, y entonces están los discípulos asustados, perplejos por lo que habían algunos de ellos visto. Y entonces Jesucristo traspasa las paredes y dice, paz a vosotros. Y dice la palabra que entonces él, cuando dijo esto, ellos del gozo que tenían, la sorpresa, pues como que no lo podían creer, y él le mostró entonces los manos y su costado, y ellos se regocijaron mucho. Entonces él le dice, paz a vosotros, versículo 21, como me envió el Padre, así también yo os envío. De la misma manera que el Padre encomendó a Jesucristo la salvación de la humanidad, así ahora el Señor Jesucristo nos encomienda a nosotros la predicación del Evangelio, para que nosotros podamos llevar el Evangelio y otros puedan creer como tú y yo hemos creído. Y dice la palabra en el versículo 22 que habiendo dicho esto, entonces les dice, recibid el Espíritu Santo, y a quienes remitiesen los pecados les son remitidos, y a quienes se les retuviesen les son retenidos. O sea que está la sangre de las personas, está sobre nuestras cabezas, porque a nosotros llevar el Evangelio estamos dando la oportunidad de que sus pecados sean remitidos. Mientras nosotros nos quedamos callados, sus pecados quedan en ellos, y vamos a decir, la responsabilidad es nuestra. Entonces, la palabra nos dice recibir el Espíritu Santo. Lo recibimos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, pero como vemos en los apóstoles, tiene que haber una experiencia posterior en la cual somos bautizados. No solamente lo tenemos adentro, sino que estamos rodeados y encabezados de parte de la persona del Espíritu Santo en su bautismo. Y luego entonces vemos el versículo 24 al 29. Vemos que Tomás, que en el pasado había sido cínico, había sido burlón en cierta manera, vemos que nuevamente eso pues le cuesta, porque él, cuando le dicen que primeramente él no estaba allí, que debió haber estado allí, y el segundo, pues cuando se le dicen que habían visto a Jesucristo, él dice que aunque a pesar de que yo no le ponga mi dedo en sus heridas, yo no voy a creer. Y una semana más tarde, pasó toda una semana él en ese interrogante, se aparece Jesucristo nuevamente y le dice, ahora pon tu dedo, tal y como dijiste, pon tu dedo aquí para que puedas creer. Y dice la palabra esto, que no seas incrédulo, sino creyente, porque has visto, ahora crees, pero bienaventurado el que cree sin tener que ver. Así que, mi hermano, nosotros, aunque no hemos visto a Cristo, lo vemos en su palabra, le creemos, y la bendición de Dios está sobre nuestras cabezas. Somos bienaventurados porque hemos creído aun cuando todavía no hemos visto. Pronto viene Cristo y le veremos cara a cara a nuestro amado. Dios les bendiga.